Ay, siapa pinda kuinda na ame ayu, imagina bueno mañana venía nerembia po, pende programa que la vagina que hay a toda lo hermano fuera, que de un pastor Emilio Vázquez, estaba con el jugado departamento de Itapu de Peña, y puta sombra, te veía me mañana de pai que tengo allí kumbu, comba con que pa pura, imagina, ñan de lutete, ñan de yaraña el grupe, jape viña pesaña en el grupe. Peina como peme, buena betina abrazo rompe la mara temporada, toye tu lo mitad to pumave polvo veneno y allá, imagina, más 59598516297 lo mitad de pumburi popegua, ya es esa yo que ya esa kutu que se llama mañana mensajito mi, llegue entero vete a ver, en la edición número 644, Liga Torah 644, Primera de Corintios capítulo 15 verso 8 de non Dios mil que ina y pastor Sergio a pomagina o esa kutuma y kwa pinariru computadora japeisha oñon dibei ha yekuputupe ro ema pm na ame ojo mañana de programa ka jatora y en YouTube lo mitad ave pastor Sergio ya pogina directo y temo yo ya pote shana anga muy y que tu hanwei shapeike hina YouTube ha beto pamagina pepe video mi hatora vemos allá hemos si no estudio bíblico y me veí Facebook a Emilio Vázquez tema vemos y bebé allá y como la amis a pevi directo y tema YouTube pecha veí y imagina Telegram pe y me Messenger pe a sistema radio WhatsApp vivente lo vete baño en dupa y te que espera a este imagina huye que te pisa cuera oye moya y cupitupe oye genoya oye un buen mensaje oye por andúa oye un buen opiniones oye opinado paisa guarigo y imagina những bộ vai ya hombre catu y con mucho respeto ya ku ya se cambia evidencia y yure añande gina o par pieste lo mitad importante que te envía po nei pecha y teina más 59598516297 línea personal pembo usamos para vende yo pues y mi pues tengo y pega con línea personal vamos a hacer no pende giro pega pilla con línea activa veía me también vende privado grupo pero mitad pega con línea personal hubiera lo mitad la un aje o la vende mensaje y cuera ha pesa veí pega rupi veían va po entero vete va hina un aje ha veían el programa mía uye tapi se acuerdan en dudas hina muy te tan ambue Brasil otro lado, Argentina otro lado, y Paraguayo, pero ya pisa acá, y no hay más ese grupo, Jarupi Jamba, y en algunos grupos de políticos, y de algunos, vamos vamos a hacerlo y ahí. Y bueno, saludo a todos los paraguayos que están ahí, hagan pues ahí en la tema, que elegí alguien a la mitad, que calcula por allí, a poda. Pone en imagina a mi político fuera grupo Pejamba, entonces digo, hay que gane el mejor fuera y nada. El mejor elegido y nada, vea la YouTube. Bueno, eso hay nada valor serio, va este coy donde hay candidata, no hay valor serio y nada. Va este coy me la, presidente de la pino me enseñan de ni presidente de comisión, lo están no votañan de, qué bárbaro, va, ellos ya están haciendo allá. Bueno, kumbukonya de acá, mi besamos a la pina, a ver, como un abortivo, dijo Pablo, jeje, esperamos ya. Eh, va, con la, va, eso ni entender para la hebreo, ñande con la, siempre ya se cara, ñande voy a hacer aborto, ñande guaraní me oye, iba y moía, iba y pago y tica, soluciona, camo y a la español lo echan de ahí, es como un engendrado que no llegó a desarrollarse y a nacer allá, no nace yepei, tapere yo por algún motivo no humano, nació sin tiempo, puede ser ahí. De acá todo lastimosamente lo mitad, el famoso ya soluciona cana. Veango iba ahí la fecha. Asesinato en vivo. Yucabeti ser humano y te pudo a veces el asesinato es doble, porque o mandó la mitad por complicaciones, o mandó la sí. Con haga tu pena privativa de libertad, mi haga tu prohibido y esté prohibido. Ya no está, no.
Una carnicería, iba ahí, o iba la documental video, la esa iba ahí. La esa permita ver ni gancho ya o destrozai. Oye, tipo, y cutu, lanza a cual, bebé, y oye, cuamba, esa, oye, que o disparasen, a ver, inocente, monga, y cojota, ve, útero. Porque atravesaba tu chucho y cutumbo, pau, bebé, pero, y buen gancho, iba ahí. Ani que no lo mitad me ve, pene acá me que con ambas eran asesinato. Tu era cu, do pa ver más vende vive ya pongo con a. Me amo y persona ya poca, cuera, eja, oña arrepentido de co, perdón. Pero, y por una vez, pues la niña más para ver situación, porque la inocente cuando le la culpa. Bueno, entonces abortivo. Acá me preguntan, ¿será que Pablo nació antes de tiempo? Acá en Paraguay le decimos siete, siete meses, 7 meses, 7 meses, famoso, sí, a Villamas. Ingo nació de 7 meses, mitad. Sí, justamente recuerdo que dice hermana, se sume, es 7 meses, oye, es decir, o sobreviví mi mitana. Impresionante. Con eso, amo ahí la de 7 meses, güey. Increíbles. No, pero no, en ese sentido, allá, Pabla, justamente, y gusto la grupo, mira, ese ya comenté, ya por comentario, ya apoyando opiniones, porque, y particular, la ñande, ñande, tame, término, a veces ya por la confusión. Eh, Pablo, en este sentido, cuando hay como, verá, aquí 15:8, ve. Sí, igual a la edad de la vina ahí, pero a Pepe Pillata pe Vimpe o a Clara Mandela ere para ahí se usa abortivo allá, como Yesami Reina Valera, ve. Pero no en el sentido de que sobrevivió a un aborto o que oye te casé curí, porque ese en la cultura judía prohibido eso. Aborto, eso ya soluciona acá también no hay caso, no se refiere a eso. Y que haya nacido de 7 meses, mira, hermano querido, no creo. No tengo yo esa información acerca del estudio de Pablo que estoy haciendo. No aparece en eso. Ese tiene la biografía de ese suceso en su vida. De que probablemente haya nacido de 7 meses. No hay por igual. Aunque en el público hoy cuadran pero son agua aparecen son datos muy curiosos, pero generalmente en épocas antiguas los niñas nacían en su tiempo. Eh, y es a mí, y al último de todo, como a un abortivo, Penemandú, terminología, o frase ya estudiado, frase de texto o terminología en su tiempo, o si está a modo comparativo, o esa pa oilla, depende mando, ya pues tenía estudio, era muy tella, pues. Creo que era acerca del hermano de los dos Jacobo. Bueno, a la misma técnica y que estoy por Reina Valera, bebé, al último de todo, como a un abortivo, o sea, oí como uno, yo soy un abortivo o fui abortado, o sea, hace como tipo una comparación queriendo afirmar algo de su llegada en el conocimiento del Mesías. Me apareció a mí como a un abortivo, o sea, me apareció a mí. Estaba hablando ah, de un nacimiento ya, después de que todos los apóstoles o nacen Bama, allá, es por último o aparece su vez. Es lo que está queriendo decir Pablo. Lo que estaban pidiendo acá, Vin, el que vos tenés, porque el que está en internet, eh, dice, nacido fuera de tiempo. Ya es a mí.
y al último de todos, pea la serie cual vin impreso, escrito. Para mí en el de vin de embullia que era cuando de celular y ponaba. Y al último de todos de los apóstoles que se apareció allá. Como a uno nacido fuera de tiempo. Ahí saben. Hoy poner el de. Sí, está bien. Versión 2015 pionero. Biblia 2015, PA 2018. El que yo tengo acá. O concuerda, está bien. Eh, entonces, veo aclarando. O aparece Reina Valera abortivo y purú allá. Quizás por la traducción que estaba en griego, que usó uno de los términos, quizás no fue el más adecuado allá. Ya voy a veces la ya estudia allí, con la griego, mi. Esa mi Biblia latinoamericana va a te cobas yandea. Me hago me revisa para moira. APG y se me apareció también a mí. Eh, iba a decir al aborto, el último de todos. Mm, Iba a decir al aborto, el último de todos. Allá tú ya, por lo menos, último de todo, ojo, vea o concorda, vea. Bueno, por eso está muy confuso ese versículo. Pero Bimbe ya o aclarar mañana. Me gusta, si vamos a irnos por las versiones tradicionales, me gusta más como está en la Reina Valera que la Biblia latinoamericana. Por lo menos me vende chance, oportunidad de interpretar, vean. Pero por palabra abortivo ya hoy coma la confusión. No, no aparece. En la BIN no aparece la palabra abortivo. En la BIN aparece GIUPB como a uno nacido fuera de tiempo. Upea la Puruta ñande ya entende por agua. O concorda, ve ahí con el testimonio de Shaul de Pablo. Concuerda más porque él no fue escogido en el mismo tiempo que fue escogido los 12. A Euperiema. Inclusive después de la muerte del Mesías. Más o menos en el año 36, 37. Mm. Mashiach muere en el año 30. Y bueno, y 5 o 6 años. 5 6 7 años después. Así que, bueno. Usted agina la tema. A ver. Tratando de aclarar. Esa ya no patinar la terminología. Mm. Si tenés, para pues me pero con la bin y fácil ve o acortar también tiempo porque si van al griego, petopatas está término y tienen que buscar acomodar cuál sería lo más correcto. Lo más correcto es como está la BIM. La BIM después lo ya pues. Va al griego, traduce al español, buscando también la traducción griega que está más de acorde en el hebreo. Ojo, vea hebreo y pipe, o ya acerta vea. Eh, bueno, como un abortivo, acá dice Pablo, dice que fue, no, aclarado, Pablo no está diciendo que fue abortado. Esto significa un nacido de nuevo fuera del tiempo. Otra explicación ahí. Nacido de nuevo fuera del tiempo. Eh, sí, fuera del tiempo que los otros apóstoles. Aclaramos ahí. Apeja o ayuda allí, tampoco, erupila nacido de nuevo, mira allá. Y el nacido de nuevo es un proceso continuo. Desde la venida del Mesías de su predicación para entrar en el reino hasta este tiempo. El nacido de nuevo sigue siendo un ciclo funcional real. O sea, hombre nuevo, nacer de nuevo, nacido de nuevo. O sea, bañan de allí purupaité y meterme. Entonces, Pablo fue el último nacido de nuevo entre los. Es que se le apareció el Mesías. Mm, Eso es lo que podemos hacer. Entre los apóstoles. El apóstol es fuerte. Bueno,
yo creo, acá me preguntan Bernabé. Bernabé, no, él no tuvo un... Pablo fue el que... Pablo fue Hecho capítulo 9. Pablo fue el que tuvo la visión. Bueno, pero eso hay que entrar en Hechos capítulo 9, sepa. Ahí para poder explicar lo acontecido. Porque apenas y que ya hace Corintio, bebé. Mm, hay que hacer el análisis ahí. ¿Y por qué los demás no vieron nada? ¿Por qué Pablo vio? ¿Por qué? O sea, pues cuestionar la Pablo conversión, pico, digo, vaya. O te preguntaron a vos eso. Qué bárbaro, lo mitad. Esa está la visión. La visión uno puede ser, hermano querido. O sea, es la potestad del padre. Heredan no se recuerda. El padre, por ejemplo, oye ese, oíno 20 personas. Oye ese no, uno, los 19 no es como hay. O el Mesías, pero me no permiso, oye es jamás. Oíno 50 personas. Oye ese no a la vez a los 50 a la vez a los 50 oye ese no, dos, oye esta, dos, oye ese no, uno, esta, uno. Oye, esa canción en visión, uno ve los 49, entonces decíamos, ay, es como que medio ya torce el o sea, ya mini la poder del Todopoderoso. Eh, o para gente, yo ya he estudiado, he hecho, un y que ya guará. Entonces, ya entendés caso, o sea, no entendés, ya no componés y tal. Estos son los que están en contra de Pablo y no. Vaigo, hermano Maximino, ya fui sacar ya en el programa y nada. Opinar ahí. Ese no yo ni mongueta. A la opinar y vieja ella a veces endula el programa. Eh, bueno, entonces he explicado ya eso. Eh, 15, 15-9. Ese es un acto de humillación. Japeago, ese es el síntoma, o sea, va ella de demostrar la leña arrepentija por medio de la humillación. O sea, humillación para arrepentirte y humillación después de arrepentirte. Japeago, humillación, hermano querido, es mantenerte en línea. Que tiene altura y ve, ni batete, ni vete, y promedio, y upea hay mantener, la humillación hay que mantener. Está pero tradicional, vea. Se presenta humildemente a y ves a gente o gula levadura, vea. O aplastamos la uña, vea, pero pegan una especie de curimba, eco jihu hermano rulano, eco jihu hermano sultano, no era así, no, hombre, no hay con la comentario. Oye, borusu, oye, botusa, muy importante, no, mantener un nivel. Peña, ir en comunión con el Padre, ese hermano querido. Y a Pablo, ahorita hoy la aguijón, la no permitimos, ahí ande la de Shibu. De Giureo, y ese tiene que ser nuestra. O sea, y con ahorita la Giurea para la oración. Dejo Giurea esta jeta, va. Pero al Padre de Giurea, jamás permíteme ser humilde, vivir en humildad, en sencillez. Upaya Giurea, al Padre y fiel. No me, de Giurea, ya, pues, niña, toita, esta la de Shibu, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios y Reina Valera. Pero se responde Magurit adelantado. Mm, Si Pablo no era cristiano, entonces ¿a qué iglesia perseguía y eh, por qué decir que no perseguía a los cristianos? Porque no era, porque en el tiempo de Pablo no existía el cristianismo. Pablo no era del cristianismo. Pablo perseguía a los nazarenos, además, explícame bien, güey. Eh, Hecho 11:26. Por primera vez fue llamado cristiano, fue nombrado cristiano, se escuchó la palabra cristiano, se dijo la palabra cristiano, oye, él es cristiano, oye, purula cristiano, y pula palabra cristiano, por primera vez, hey. Hecho 11:26. Ve. Primera vez. Entonces, en qué año fue? Rango de Raya, la se dijo. Exactamente, año 48, 49.
Si Pablo se convierte en el 36-37, todavía no existía el cristiano. Entonces, a Oñe convertimos, voy a perseguir a los cristianos en Doña de Yaputa. Perseguía a los creyentes en el Mesías de la congregación de los nazarenos. No, ¿qué tal? Hecho 25, 4 de hora, mm, esa mí ya asegura ñan de 24:5, hecho 24:5. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Entonces Pablo pertenecía a la congregación de los nazarenos, conocido también como los del camino, ni peñe confunditi, porque solamente había un solo grupo estructurado, seguidor del Mesías en tiempo de Pablo, llamado los nazarenos, ¿sí? Conocido, documentado. Acá me estaban diciendo que los del camino eran los cristianos. No, no, no. Eran los mismos nazarenos que seguían el camino. Ese es el camino en términos hebreos. Oye, digo camino allá allí, macho de tapé o ya, no. Camino, va, eres el Mesías y yo soy el camino, la verdad y la vida. La Torá. Yo soy la instrucción, la palabra, la senda antigua, el camino del Padre. O sea, los nazarenos seguían esto. El cristianismo se apartó. El cristianismo hizo sus leyes, sus doctrinas y se apartó de la senda antigua. Creó un sistema de religión, de dogma, de doctrina, tradiciones, concilios, leyes dogmáticas. Para mí, ya le copa los documentos. Después ya estructurado con el catolicismo, obviamente, con su primer papa, Constantino, que se declaraba tipo el Mesías de los cristianos también. Bueno, pero eso es otra historia. Sí, pues el emperador, ya, pero allí, históricamente los emperadores se consideraban los dioses. Andé que a Constantino o renunciarla y título. No, una mezcolanza, dice, él era el primer papa. Disculpa, no, era Pedro para los católicos, acuérdate, pues, miren a quién dirigió la iglesia apostólica católica cristiana romana del 300, sí, del 312, 13 en adelante, 325, juez. Que dicho sea de paso, un dato muy curioso, Constantino, a pesar de que era cristiano, él no se bautizó en la fórmula trinitaria, Mm, algo raro ahí. O más no cueteo más. Bueno, algo, disco rayado, pico apa muy más, pico que no, es lo que me estaban preguntando nomás aquí que varios dice, a ver, que aparece la iglesia, cuando aparece la palabra, pero se está más, anina la palabra iglesia, o iglesia, PVP, automáticamente ya, ya poma subir, PTI, congregación cristiana. Es esta traducción del griego, ecclesia, que era una reunión de grupos de personas, congregación. Es el mismo término también, congregación. A ver, Bimben va a Uñande. Pues yo soy el más insignificante de los enviados y no soy digno de llamarme enviado porque perseguí otro término, excelente, espera la cañésima. Perseguí a la asamblea de Yahweh. Asamblea, asamblea. Ella en griego a eclesia. A eclesia Villayapoma BTI, congregación como si fuera única cristiana. No, porque dice ahí iglesia no quiere decir que eran cristianos. Pues ya explicamos bien. Apea golpeada alguno iba a jugar pena. Entonces Pío el Mesías no era cristiano. Pablo Pío no era cristiano. Y no. Se puede comprobar bíblicamente, aunque te me la dato. Moña muñeca mía. Ay, ay, ay. Justamente pues he visitado, hermano Doña Mongueta, abeja. Ahí salió el tema otra vez de que el famoso Toro le sigue acusando a los evangélicos de hijas de la Iglesia Católica. Y tenía razón, tiene razón Toro, ¿por qué? En el sentido de que la iglesia evangélica
¿Por qué es hija de la Iglesia Católica? Porque es GTITI, doctrina de la Iglesia Católica, inventada por la Iglesia Católica, decretada por la Iglesia Católica, creen y siguen los evangélicos. Y las iglesias evangélicas nacen del luteranismo, Zwinglio, Calvino, que eran todos eran líderes católicos que se apartaron del catolicismo, pero mantuvieron algunas doctrinas católicas. Algunos desacuerdos, pero en línea general, un 80-90% de doctrina católica. Bueno, ya de copar la evidencia, la documento, miana, pero bien, man. Che, miana, cu elloín. Eh, el carpintero sin su serrucho y su martillo no se mueve. Hace pecha ahí, sin evidencia. Bueno, eh, no, cada que ya toca pega con tema, ya pues un baite lo mitad inmediatamente ya no es no un mensaje, mira se ve evidente. Pecha en mí, ¿será posible, oh, pastor? Son jamba, ellos a ver ya de vila, y tal cosa, y con la comentario. Eh, por lo menos con Ángel estando refutado a su vez. Preguntan, o interesa, o investigación y postar evidencia. La Irma que guareza la olla pinde de cualquier versículo apartado, hija. Aunque es mi mina, pero ya sabes, te digo. Generalmente el 90% de lo que ahora se comunican conmigo, comparándolo y más, son personas que ya quieren entender mejor o hipotape evidencias de ya se ve. Porque interesa ver más, deja de ver más lo refutar y a lo loco, sin buena evidencia. Eh, bueno, claro, pero hermano querido, está bien lo que voy a decir. Pero el único pecado que no tiene perdón, oye, ¿cómo? Y ella, pegó de todo lo que Pablo, y no importa, si ahora él participó de asesinato, pero él ya arrepentí. Imagina. O sea, ñande, diga tú, o sea, nosotros queremos, de ya ser el lugar del Todopoderoso, Pablo siendo un asesino, un perseguidor, un encarcelador, un destructor, va ella la visiteo ni un hija, va ella va él la ñande a veces petit pequeño pecado de la, porque nosotros a veces por un pequeño pecado a veces nos cuesta mucho reponernos. Y Pablo, mirando su antepasado, perseguidor y cómplice de asesino y quizás asesino, fue tan ungido, siendo que siendo que el Todopoderoso no hace excepción de personaje. ¿Cuál es su opinión? Sí, tenés razón. En Timoteo 1, primera Timoteo 1, 12, 14 y bingo, y oí que lo hizo por ignorancia. Ignorancia, o sea, para mí que se a imponer ya puede ver, pero se vaya a equivocar a reconocer a Yahweh, o sea, a Yahweh, o sea. Pero eso porque está en ignorancia no deja de ser pecado. ¿Qué nos muestra ahí? Que todo lo que vos haces en ignorancia sigue siendo pecado. ¿Cuándo deja de ser pecado? Cuando vos te das, bueno, allá, a ignorar, visión de cuál gripea, allí equivocar, a reconocer, a fallar, lloré perdón al Padre. Y si hay posibilidad de reponer, solucionarla de error, si hay posibilidad todavía, es reponer. Y kun, me dice, oye, va a venir. Solucionar, es solucionar y catúa. O ella ni catúe más, entonces se pide perdón al padre y a la persona. Y si poder reponer, si poder hacer todavía algo por el error que cometiste y que fue pecado, y si hay solución en tu mano, solucionaba, va. Meterle solución. Pero si no, Pablo, pues, están ni tu más, pero oye, ofrenda y vida, puso su vida, él puso en riesgo su vida, ni arrepentido el tipo, o sea, de todo y más. O sea, yo no me animo a juzgar. Está bien, cometió sus errores. Ahora, güey, ve y ve la ñande de pecado, me supongo, ya no ande, ya pongo, tengo el mismo pecado, ya puedo hacerla. Cierto. ¿Por qué cuesta a nosotros reponernos? Va, eres a te lo cotaiteña, porque ñande, por lo menos una niña perdona, pai. Si vos te consideras, bueno, vos cometiste un pecado. Ande yure no perdón, va, es ande la ocotaiteita la reacciona jamás, viví jamás, eres jamás ti oportunidad, o sea, no te sentí perdonado. Ese es el problema.
O sea, pediste perdón, crees en el sacrificio del Mesías, pero de allí de la problema, no, que se vaya por ir a gurí, se oiga vaya gurí, a muerte año 1800, veo se oí gurí, en un valle, en recorrer ya para Yeré, y la de pecado, ari, ve la de usamentari. Ay, mamá, el padre de no es ella, ya, pero vamos, el padre es esa, el padre no. O sea, uno mismo no se perdona. O sea que es y lento la perdón, digo. Si el padre perdona, no perdona. Empezar a caminar como perdonado y no pensar en tus errores del pasado, si no te vas a contar de hoy. Para contar Pablo dirá, no, llegó perseguido hoy, Maico se añeta con Maico se añe hasta ese fue, no, llegó a participar en asesinato, no. Entonces, vamos a eso va a aprender, y que están, va a decir Pablo fue uno de los mayores, expandía con ¿cómo se envía con la evangelio? La Tecota los mañana ya le pasaba. Él se sintió perdonado. Como todos los que se sintieron perdonados en la escritura. Como todos los que se arrepintieron y recibieron perdón, empezaron de nuevo. Justamente en y término nacido de nuevo. Nacido de nuevo. Pablo nació y nació de nuevo en todo área. Y empezó a mojar la casaca de la fe. Matemos ahorita la remera de la fe, la casaca de la fe, la UPI, huevillita, va a ser víctima. De llegar la víctima, de ese sentido, pero no, entonces. Así ya, así, ahí ve en la miseria. No, el padre sabe cuándo de pecado, porque él cuando perdona, para él ya no existe ese pecado. Ya está justificado. O sea, ¿dónde más el problema? De cerebro, de imaginar, pues tú, uno imagina la molino. Tiene más solucionar, ahí algún engranaje ahí. Toma, por moraja, sentir perdonado, así, está perdonado. No interesa cuál haya sido el pecado. Si te arrepentiste, te arrepentiste. Bueno, y lo que se ha hecho en ignorancia, bueno, en ignorancia. Pero mi ventaja, güey, que sé, por ejemplo, ahí pueda poner la verdad, ya pestecho, la verdad, en dicen, pero donde ahí cuál yo, y pues ya, po, de esperanza. Porque de ahí cuál, güey, ya, po, pero no deja de ser pecado. No sé si me entienden. Entendemos las pillar violar ya pues te pregunta gente por lo menos de niño sentir pero no se disculpa capaz que niño sentir pero perdonada no sé si hermano o hermano o sea, aunque Pablo haya hecho o vale no de ejemplo somos Pablo jamás ella va a ver yo y por una vida todo por eso santificamos potencio ahora lo pasado nueva criatura. Todo lo viejo quedaba atrás. Todo ha sido hecho nuevo. O sea. Entonces, pague tu viroja. Bueno, deja tu pasado. No vaya a mirar más tus fallas, tus faltas, sea lo que haya sido. Si pediste perdón, el lliuré de corazón, perdón. Jaires se llaman de practicar. Entonces, perdón, ahí está. El Mesías murió, derramó su sangre. Eso es real. El Padre decidió perdonarte. Eso es real. Usted lo vale. Ahí la deben saber, la llamo víctimas allí. Bueno, víctima. Ay. A veces llamo a ella, voy vendiendo en envía pocos días, ahora mitad. Y yo topallita con era muy otro programa más era y no ve a todos los hermanos fuera shalom, bendiciones hasta mañana.